Mientras Vero se conecta. Hola, hola a todos. Hola, nuevamente bienvenidos a esta, la primera salida del año que tenemos de la charla de la Sociedad Antioqueña de Ornitología, la SAO. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Y hoy tenemos un invitado muy especial que ya lo vamos a presentar. Estamos aquí también con Verónica Lalinde, quien nos coordina todo este tipo de eventos en la Sociedad Antioqueña de Ornitología, y tenemos también la presencia de Rodrigo Gaviria, nuestro presidente. Adelante, Rodrigo, te doy la palabra para que avancemos y arranquemos bien rápido porque el tema de hoy está espectacular. Sí, así es, Carlos, no me voy a tardar mucho en la presentación, a presentar un gran amigo que es nuestro querido Sergio Campo. Pero antes una pequeña anuncio. Yo hoy quiero comunicarle la buena nueva, una buena noticia, que logramos cerrar una negociación con el área metropolitana. El área quiere que con la SAO hagamos un libro de aves del Valle de Aburrá, aves comunes. Entonces ya cerramos esa negociación y vamos a empezar a trabajarle a este libro, que lo tenemos que sacar ahora para mitad de año, y eso va a reportar unos ingresos para la SAO que nos van a ayudar a salir, digamos, de esta crisis que hemos tenido desde el punto de vista económico. Entonces muy pronto voy a estar solicitándole a ustedes, los fotógrafos, una serie de fotografías de aves del Valle de Aburrá. Yo les voy a pasar un listado. Y si ustedes desean, porque esto es una cosa voluntaria, me mandan las fotos, eso las pasamos a un comité evaluador y seleccionamos las fotos, digamos, que cumplan los parámetros para ser publicadas en un libro. Esto es una donación que ustedes le hacen a la SAO para que la SAO pueda seguir haciendo estas labores que venimos haciendo y podamos apoyar otros proyectos, a los biólogos, a muchos otros proyectos que queremos apoyar. Entonces les voy a solicitar esas fotos muy pronto a través de las redes de la SAO. Se va a sacar el listado y las fotos sí tienen que ser en altísima resolución, ojalá en formato RAW o en JPG, pero de altísima resolución. Si no la tienen en alta resolución, es mejor que no me la manden porque no vamos a poder publicarla. Y bueno, tenemos otra serie de proyectos que ya les iré comunicando. Entonces, para no alargarme en cuentos, hoy tenemos una charla que a mí me parece espectacular. Yo ya se la he escuchado a Sergio Campo. Sergio Campo, ese personaje que nos va a hablar hoy, es una de las personas que, bueno, yo a Sergio lo conozco hace más de 30 años, cuando todavía andaba en pañales. Pero este hombre que va a hablar hoy fue el gestor de que Río Blanco, hoy en día esa reserva que se llama Río Blanco, se hiciera conocer a nivel internacional. Él fue el que posicionó Río Blanco y ha venido posicionando muchos de los sitios de pajarería importantes en Colombia. Es un personaje que ha hecho mucho por los pájaros en Colombia. Es un personaje conflictivo, y donde lo ven con carita de bebé, pero después este hijo de madre es más conflictivo que yo. Pero es un gran orador, una gran persona, un gran conocedor de las aves. Ha hecho mucho por las aves del país, ha hecho mucho por la guianza, de educar a los niños, ha tenido unos programas espectaculares de educación de niños en este mundo de las aves, y es uno de las personas que ha ayudado con nosotros los fotógrafos, porque ese hombre de fotografía no hace nada, ese hombre le tiembla el pulso, nunca le he podido ver una fotografía y ya él desistió, pero es un gran orador y ha hecho mucho por la no por la fotografía, sino por los pájaros. Entonces, entre este señor y otras personas que están aquí viéndonos, hemos hecho que esta bola de nieve, que es el mundo de las aves en Colombia, haya ido creciendo, y ahí está en este momento en un punto que a mí me llena de orgullo de haber participado en esos granitos de arena que hemos puesto para dar a conocer las aves a nivel de Colombia y a nivel del mundo. Entonces, sin más carreta, los dejo con mi querido amigo Sergio. Disfruten esta charla, copien, o después la pueden ver porque va a quedar grabada en las páginas de la SAO, porque este hombre nos da una serie de tips que son muy importantes para todos ustedes que se inician en este mundo de los pájaros, y sobre todo aquellos lugares que quieren traer turistas a ver pájaros y aquellas personas que quieren ser guías de pájaros. Entonces los dejo con Sergio, sin más carretas. Adelante, Sergio, bienvenido a estas charlas de la SAO. No, Rodri, muchas gracias por esa introducción tan sui generis. No siento más. Vamos aquí a compartir la pantalla. Ay, Dios. Segundo, que como
Siempre pasa, el diablo es puerco. No quiere compartir la pantalla. Carlos, indicale cuál es el botón que tiene que hundir. Es Ahí sí. abajo, compartir pantalla, el verdecito de la mitad. ¿Ya lo hizo? Sí, ahí, perfecto. No, es que no era por el botoncito verde, fue que se abrió otra presentación distinta. Oh. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo hacemos para ver el pajarólogo? Ahí está bien, Sergio. Adelante ya está la presentación en completa pantalla. Pero ¿cómo hago para verme yo, para ver si estoy saliendo en la cosa? Así está saliendo, dale. Ahí te ves vos y la pantalla, tranquilo. Avanza con tu imagen. Bueno, buenas noches. Es para mí pues un placer enorme estar acá esta noche. Yo he sido en otras épocas miembro de la junta directiva de la SAO y me acuerdo que hice viajes muchas veces a Medellín a ser parte de la junta directiva. Llevo ya como 25 años en el mundo de las aves. Tengo como 30 departamentos visitados, cerca de 1.500 especies conocidas y me he dedicado más que todo a la capacitación de las personas. Tengo como unos 1.500 alumnos a lo largo y ancho del país. Solo me falta gente en Caquetá y en Guainía y espero pues que prontamente podamos conocer por allá. Ahí vemos en esta presentación, dice guianza para observadores de aves. Esto es como un diccionario. Vamos a viajar aquí en unas filminas muy bonitas, donde vamos a ver lo que se hace y lo que no se hace, lo que no se debe hacer en el mundo de la observación de aves para los guías. Entonces, hicimos una cosa muy sui generis, que lo vamos a trabajar en orden alfabético. Como decía Rodrigo ahorita, es muy bueno que tomemos notica, porque esto no tiene una presentación para que la gente la guarde, sino para que los que están realmente interesados vean cosas que parecen muy sencillas, pero acordémonos que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, para hacer un guía de observación de aves, uno de los requisitos más grandes es que sea un águila, o sea, las vea todas. La gente lo ve como muy lógico de pronto y no es tan lógico. Usted puede ser muy aficionado a las aves y no las vea, o no las oiga, o ni las vea ni las oiga. Yo me acuerdo que en estos paseos que hacíamos a veces con la SAO, había un señor que se llamaba Polo Villa, que don Polo tenía muchísimos años en los últimos paseos que lo vimos, y yo creo que él no las escuchaba muy bien y algunas veces no las veía, pero disfrutaba muchísimo. Entonces, en el caso de los guías, es impajaritable que tenga muy buen ojo, que las vea. Más adelante vamos a hablar de los equipos. Los que se acuerden quién es Baldor, la pesadilla de los números, ¿cierto? Entonces, ¿por qué decimos que el guía debe ser como Baldor? Porque hay que llevar cuentas permanentes en los tours, cuántas llevamos, cuántas tenemos que ver cada día, cuáles son y cuántas son los targets para cada uno de los sitios, cuáles son las endémicas, las casi endémicas, las amenazadas, las vulnerables, las raras que hay en cada uno de los sitios, y siempre teniendo en cuenta cuántas llevamos, sobre todo cuando estamos hablando, más adelante vamos a hablar de los guías que andan con compañías hardcore. Aquí vemos a la Palopsitaca amazonina belesí, que es una lorita sin dimorfismo sexual prácticamente, y que es muy asidua de los robledales y se encuentra en varias partes de Colombia. Aquí yo tengo esa palabra, me la inventé yo. Digo que no hay que ser bichero. Bichero es como lo que se vuelve especialista en bichos. Entonces yo les voy a contar aquí una historia muy singular de un gran amigo de Rodrigo y mío, de muchos pajarólogos, que fue un guía por un tiempo y él se volvió un bichero. Bichero es que era experto únicamente en pájaros raros. Entonces fueron varias personas en un tour a su reserva y él, que estaba acostumbrado a guiar únicamente gente twitcher, hardcore o chequeadores de lista, gente muy aficionada, o sea, bicheros, le hizo como un despliegue de lo que él siempre hacía, que es hacerle playback a todos los pájaros, solamente mostrar los endémicos
y playback, o que vamos a hablar más adelante, que es playback a muy alto volumen. Entonces, para gran tristeza mía, después de que estuvieron en su reserva, vinieron acá a Manizales y todos se quejaron de él. Una cosa pues bastante triste, pero vamos a hablar más adelante de lo que es la lectura de los clientes. O sea, no tenemos que volvernos especialistas de aves cuando el público no lo amerita. Aquí vemos Dagnis harlaubi o Dagnis turquesa, que es otro de los endémicos, muy asociado a un arbolito que se llama causapoa. Ahí les cuento una historia con Rodrigo Gaviria. Estábamos en la finca de mi papá en Palestina y nos llamaron que se estaba viendo en Finlandia, Quindío. Hicimos un viaje como de 4 horas para llegar hasta el árbol y exactamente en el árbol que estaba, en el árbol que nos dijeron, allá estaba. Es muy fácil encontrarlo si el árbol se encuentra en esas zonas. Él es especialista de cafetales con sombrío. Tiene dimorfismo sexual, o sea, la hembra y el macho son distintos y creo que tiene variaciones en su especie porque hay una de ojo rojizo y otra de ojito amarillo. ¿Qué vemos acá? Aquí siempre los guías a la gente, sobre todo los latinos, hay que aclararles cuando no son muy expertos que los búhos y la lechuza son 2 cosas súper diferentes, ¿cierto? Aquí vemos uno de nuestros búhos, que tenemos cerca de 30 búhos en Colombia, y dice que el guía de observación de aves debe ser como un búho. ¿Por qué? Porque el guía debe ser el último que se acuesta y el primero que se levanta. ¿Por qué el último que se acuesta? Por 2 cosas. O porque tiene la mala fortuna de que le toque salir a observar aves nocturnas en medio del tour o la observación de aves. O porque tiene que fijarse que las cosas se estén desarrollando perfectamente para el siguiente día en cuestiones de logística. Por ejemplo, que el conductor no esté bregando a enredar a la de la cocina, se trasnoche, al otro día se eche a rodar. Entonces, por eso, el guía debe ser un búho, ¿no? Esto es uno de los arrendajos, mochileros, guapas, que son una familia de las aves colombianas que tiene como unos 2 endémicos muy bonitos. ¿Y por qué digo yo aquí que el guía debe ser como Cepeda? Muchísimas personas en Colombia ignoran que este cantante Cepeda es un músico total. No es, aquí la mayoría son cantantes que medio cantan o cantan mucho, pero este tipo estudió y tiene un oído espectacular y ha estudiado música en muchas partes del mundo. El guía para observación de aves tiene que tener un oído de músico. Usted tiene que aprender a diferenciar los cantos de el 55% de la avifauna del mundo. Son vocalizadores o son cantores o son paseriformes, que son pajaritos pequeños y cantan, ¿cierto? Y tenemos que saber que, aunque hay aves que vocalizan, no son cantos, y que hay cantos llamados y alarmas, que son diferentes tipos de vocalización, y hay aves, por ejemplo, que tienen 100 cantos distintos, como es el caso del Turdus laurensi, que lo conocimos con Rodrigo y con varios de Medellín, de la pesada en Amazonas hace años, que se dice que puede imitar a 100 especies diferentes, y tuvimos esa experiencia una vez en un árbol en Amazonas hace varios años. Aquí vemos una hermosura de colibríes. Esto se debe llamar algo así como Guasonó Yardini. Es un colibricito del Piedemonte Pacífico, del bosque de niebla chocuano. ¿Por qué digo yo que el guía tiene que ser driver? Porque usted tiene que saber manejar moto, lancha, caballo, tractor, de todo, porque en cualquier momento termina usted, mientras el conductor de la buseta ayuda a desatollar la buseta, usted la está manejando. Y tenemos que salir a hacer un mandado en moto o ir a recoger el almuerzo en moto porque el caballo se está demorando. O sea, debemos manejar varios vehículos de manera permanente. Aquí tenemos Butraupis montana, una de las tángaras más grandes de Colombia, que se llama como más o menos Jures Mount Saint Anayo, porque dice que hay que ser climatólogo, porque miremos esta fotico. Estamos pagando millones de pesos en transporte, en alimentación, en guianza local para ver el loro oreja amarillo en ventanas arriba de jardín, límites con Río Sucio, y hay una porquería de día como este. Y en esos tours no hay posibilidad de que volvemos mañana. Entonces hay que dominar un poquitico el tema de la climatología, que ahora está un poquito loca porque hay 4 estaciones, pero en el día.
Y aquí vemos el primer plano a mano izquierda a José Castaño, que es un formidable guía local que ya ascendió a guía nacional y habla inglés. Pero ¿por qué está José acá? Porque también es de gran importancia el averiguar con los locales dónde están los loros. En alguna época del año, el loro orejía amarillo está entre Andes y Jardín bajando a los cafetales. Entonces hay que también aprender un poquito del clima, pero hay que tener en cuenta que los conocimientos de los locales son importantísimos. Aquí tenemos un pajarito que ha hecho mucha emoción dentro de la gran cantidad de fotógrafos que hay en Colombia. La observación de aves con cámara fotográfica ha crecido tanto que ha aumentado como el 300% en los últimos 10 años en el mundo entero. Solamente en Brasil tenemos 1 millón de fotógrafos de aves. ¿Por qué digo yo que usted como guía tiene que ser detective? Porque usted tiene que estar pillando cómo son las interacciones sociales dentro de su tour, de la clientela del tour, cómo son las relaciones, porque una señora que era muy querida al principio del tour, a final de mes está un poquito neurótica, entonces hay que estar como en la jugada, qué es lo que acontece para tenerlos contentos a toda hora. Aquí tenemos un semillerito del chusque que se llama Catamlyrhynchus diadema, y decimos que el guía de observación de aves debe ser diplomático. Los colombianos somos a veces bastante imprudentes. Entonces, ¿de qué no hablamos? No hablamos de sexo, no hablamos de religión, ni de temas controversiales. Digamos, en Colombia es muy dado a burlarse de los sexos, que este parece gay, que fulanito, que lo que nos parece a veces cada vez más inadecuado ha sido en el pasado una pesadilla para los tours, y más con los extranjeros que tienen unos comportamientos muy normales desde hace muchos años que para nosotros aún son nuevos. Aquí tenemos una de las 6 especies o 7 de guacamayas que hay en Colombia. Hay que aclarar que donde Rodrigo Gaviria hay una especie nueva para la ciencia, que es un híbrido de otras 2 especies que él tiene allá. Porque yo pongo aquí que el guía debe ser como Emilio. Emilio Constantino es un vaquiano, guía de Colombia, con una hoja de vida que cualquiera envidiaría. Él es zamorano, una de las mayores autoridades de Colombia en tapires, en mariposas, en orquídeas, conoce todas las reservas naturales de la sociedad civil. Entonces yo digo que el guía debe ser como Emilio. ¿Por qué? Porque debe ser un experto del campo. ¿Cómo es un experto del campo? Que sepa cuáles son los árboles que están floreciendo, o dónde están floreciendo, o a dónde están llegando las especies que las aves están buscando en cada uno de los diferentes ecosistemas que se puedan visitar. Este es un machito del Rainbow Bearded Thornbill. Se me olvidó el nombre en latín. Ahorita este es un colibricito del páramo, muy bonito, que hay que aclarar que esa corbatica que tiene ahí es flotante, no son plumas del pecho, sino una corbatica que le cuelga. ¿Serio? Chalcostigma errani. Chalcostigma errani, sí señor, muchas gracias. ¿Por qué decimos que hay que ser fakir? Porque hay que estar preparado para aguantar hambre o sed. Pero esto es un decir, porque el guía debe ser muy precavido, debe cargar siempre alguna cosita por ahí, entre más aficionados los personajes. Creo que esto no vamos a hablar más adelante, pero vamos a hablar de una vez. Hay 4 tipologías de turistas para el mundo de la observación de aves. Los primeros son los hardcore twitchers, chequeadores de lista, que son la gente que quiere únicamente llenar el álbumcito, la vi, quieren ver las 10.500 especies de aves que hay en el mundo. Son bastante exigentes, poco tolerantes, poco amables, rudos, groseros, desagradecidos. Y son el 10% de la pajarería mundial, y la gran mayoría de ellos ya vinieron a Colombia. Viene una segunda tipología de turista de observación de aves, que es el que es aficionado. Entonces esos 30-40% de los 100 millones de pajarólogos que hay en el mundo, que son gente más tolerante, que disfrutan la gastronomía, disfrutan
la cultura, disfrutan del país más en profundidad, no únicamente las aves. Y hay otra tipología de turismo que a mí me llama mucho la atención, que son los que no vienen a observar aves. Son los que vinieron a un congreso de cirugía plástica en Medellín y Rodrigo se los llevó a ver aves el sábado por la mañana. Entonces van con la rana a la bramadora o bajan a San Jerónimo o a algún sitio así cerquitica a ver las aves más típicas de la región que esta gente que usualmente son extranjeros no han conocido. Entonces, cada una de estas tipologías de turista tiene un comportamiento diferente y viene con una compañía que tiene ese mismo nivel de afición. O sea, un tipo que es aficionado no viene con Rock Jumpers, por ejemplo, que es una compañía de primer orden, o con BirdQuest, que es donde vienen exactamente los más aficionados del mundo. Entonces, hablamos de fakir cuando estamos guiando algunas de estas compañías muy hardcore, porque ellos no quieren ni comer a veces, y le dicen a uno así, no queremos comer, queremos que nos muestres esto, esto, esto y esto. Hay que ser fotógrafo. Todos los guías, cuando hablamos de guías, de todos los niveles, toman fotos. Los guías ya de muy alto nivel, todos cargan 2 cámaras profesionales con diferente lente. Una cámara con un zoom para larga distancia y otra cámara con el mismo cuerpo, pero con un lente donde pueda, como quien dice, un gran angular para que pueda tomar fotos de los paisajes o de sus pasajeros pajareando para después alimentar el trip report o el listado de las aves y la historia de todo lo que se desarrolló en cada día. Aquí vemos a Colonia Colonus macho en medio de un aguacero. Es un atrapamoscas. Los atrapamoscas es la familia más abundante en Colombia, con 211 especies. Aquí tenemos, ¿qué palabrita tenemos ahí? Carlos Restrepo. No la alcanzo a ver, Sergio. Déjeme. Yo tampoco la alcanzo a ver. Geógrafo, geógrafa. Geógrafa. No, a mí no me aparece. Geógrafa. Sí, no, ya, Geógrafa. muchas gracias. Los extranjeros gozan muchísimo con la geografía. O sea, es muy recomendado que usted domine la geografía nacional y lleve un mapa. Para que les muestre, estamos en el margen oriental de la cordillera oriental, o sea, mirando hacia los llanos. O estamos en la margen occidental de la oriental, mirando hacia el Magdalena Medio. ¿Cierto? Entonces, tenemos que conocer de primera la geografía nacional, por eso digo que tenemos que ser geógrafo, y aquí tenemos uno de los 169 especies de colibríes que hay en Colombia, la segunda familia más numerosa, pero la primera en importancia porque el 10% de ellos son endémicos, o sea, son 17, 18 especies de colibríes exclusivos de nuestro país. Aquí, ¿qué dice? No puedo. Historiador, historiadora. Historiadora. Qué pena que pregunte, pero es que no alcanzo a leer aquí, no sé por qué. Entonces, ¿por qué digo yo que hay que ser historiador? Porque la gente se le olvida que usted es el guía, así llueva, truene o relampaguee. Entonces empieza un aguacero bien horrible y usted tiene que hablar de alguna cosa. Fuera de que usted es un intérprete ambiental de lo que está viendo, cuando la situación climática o de transporte, por ejemplo, es diferente, usted tiene que seguir contando sus historias. Entonces, ¿cuál fue la situación del Magdalena Medio en los 80? ¿O cuál fue los 250.000 millas que realizó a caballo Simón Bolívar? ¿O cómo son las 5.500 especies de orquídeas que tiene Colombia? Usted tiene que conocer, pues, historias de mucho tipo, porque esta gente son sus pacientes durante 14 a 30 días, de día y de noche. Hay que ser qué, Ingeniero. Esto es Eubuco burchieri, uno de los pajaritos más lindos de Colombia y afortunadamente bastante común, el torito cabecirrojo. ¿Por qué digo yo que hay que ser ingeniero? Porque estos pajarólogos que vienen al país vienen como unos cazafantasmas, llenos de equipos. Eso traen iPod, iPhone, traen un laptop, traen una cámara, traen una memoria externa, traen 500.000 aparatos y algunos de ellos se los están estrenando o no saben ni cómo se manejan. Entonces,
hay que tener como conocimiento de por lo menos cómo se pone un lente, cómo se pone el trípode, que si el trípode tiene cabeza fija, que si tiene cabeza móvil, mucha cosita, porque estos personajes, el promedio mayoritario de los observadores de aves a nivel mundial son gente jubilada y gente que muchas veces, algunos de ellos, están empezando en el mundo de la ornitología, unos, y otros ya son con 20 o 30 salidas, pero están estrenándose un aparato nuevo. Aquí tenemos uno de los animales que más comen en la historia. Come 2,5 veces su propio peso todos los días y son un objeto turístico. Hay mucha gente que va únicamente a los sitios donde hay bebederos para colibríes, los cuales yo los recomiendo muchísimo, siempre y cuando usted le ponga la mezcla ideal, que según la Universidad de Cornell dice que debe ser de 3 a 4 partes de agua por una de azúcar, no poner el bebedero a libre exposición del sol y que no sea muy bajito para que no ponga un comedero para los gatos. Porque hay que ser jinete. Porque en este caso, que estamos saliendo de la reserva de proaves en Urrao a ver la diglosa gloriosísima y la diglosa bruneiventris y el chelille naurina, hay que montar a caballo. Es de las cosas más estresantes que a un guía le pueda suceder, porque estos personajes son adultos, obesos, y es la primera vez que ven un caballo. Y esto es una loma colombiana que aquí se rueda un cogedor de café. Entonces hay que saber un poquitico de caballos. Por ejemplo, yo pongo a la gente que mire ese que va atrás, en esa mulita con una chaqueta rojita con azul, lleva la grupa flojita. O no tiene pechera y la silla se le está yendo para atrás, o la grupa está muy larga y cuando baje no va a sostener bien la silla y el personaje a la bajada va a terminar montado en las orejas. Otra más delicada de los caballos, que los estribos son muy delgaditos y esta gente, muchos tienen botas de hiking que son muy anchas y se puede quedar engarzado. O los personajes que manejan en Colombia los caballos en el campo, no dominan el tema de los temperamentos de los caballos, sino que le dicen a usted, doctor, súbase en cualquiera que todas son mansitas. Cuando usted se sube en cualquiera, lleva 15 días de amansada y el man se descalabró. Entonces hay que saber un poquitico del tema de montar a caballo. Aquí tenemos un Basileuterus, se llamaba ahora, cambió de nombre, ya vamos a hablar de eso más adelante. Miotlipis creo que se llama esto. Ya no me acuerdo, que en todo caso se llamaba Basileuterus coronatus. ¿Por qué digo yo que Job? Porque hay que tener mucha paciencia, así como decía Rodrigo Gaviria ahora, Rodrigo y yo poseemos una paciencia escasa, muy abundante. Y hay personajes que cada pajarito que vos ves en un día, que son 100 o 150 especies, le preguntan a uno, ¿estás seguro, Sergio? Cada pajarito durante 15 días, usted el día 14 ya se sueña si lo tira a la buceta, si lo ahorca, es degollado, la mejor forma. Hay que tener mucha paciencia con estos personajes sin dejar de ejercer su liderazgo, que hay que decirle a la gente, pues, a pesar de que son los que están pagando y usualmente están pagando un dineral, usted es el que domina el tema y sabe los horarios, las especies que se vieron, las que hay que ver. Entonces la gente, por ejemplo, se emociona tomándole fotos al gallito de roca, pero ese gallito de roca ya lo vimos otro día o lo vamos a ver en jardín, que es botado, es muy fácil de ver y estamos perdiendo el tiempo para ver una especie que es de los objetivos en ese sitio y el gallito no es objetivo. Entonces hay que marcar muy bien los tiempos para que la gente por emoción no te haga salir del cronograma. ¿Por qué digo yo que hay que ser muy jovial? Porque esta gente viene de paseo y lo que menos necesita es pensar. Entonces hay que ser muy querido con ellos, muy atento. Ya les había dicho anteriormente, son gente pesada, son gente adulta, entonces hay que ayudarlos a subir a la buceta, hay que mirar que no se resbalen en el sendero, hay que ayudar a llenarle el termito con el agua, todo lo que uno le pueda colaborar a la gente. Yo siempre me acuerdo que a uno en Colombia que le dicen, siéntase como en su casa. ¿Y cómo se siente uno en la casa? Estrecho, regañado, con facturas por pagar. Entonces el peor eslogan del mundo. No siéntase como en su casa, siéntase en el paraíso que es Colombia, donde tenemos 1960 especies de aves para usted en 5 áreas diferentes y vamos a disfrutar en este día de tales y tales y tales. Este
que es el gallito de roca, de los cuales hay dos especies, el gallito de roca de los Andes y el gallito de roca de las Guyanas. El gallito de roca de los Andes con dos subespecies, uno más rojizo y otro más anaranjado, ambos con dimorfismo sexual, para hablar de los tipos de pajarólogos, que creo que ahorita ya hablamos, ¿sí o no, Caliche? Correcto. Pero no hemos hablado de los tipos de guías. No. Entonces, los tipos de guías son tres. El guía local, por ejemplo, lo que era Luz Aide en Río Blanco. Luz Aide, por su gran calidad de pajaróloga, por su oído, por su ojo, por su dominio del inglés muy bueno, ya migra a la segunda categoría, que es guía nacional. Entonces ya la puede guiar en todos los departamentos colombianos, y si Luz Aide es muy pila, como lo es, en unos añitos poquitos se va a volver guía líder. O sea, ella ya no va a andar con otra persona que es la que maneja el grupo, sino que ella va a ser la que maneja el grupo. Y si son muy pilosos, como es el caso, por ejemplo, de Luis Eduardo Urueña, para poner un ejemplo, ya migran de guía a empresa unipersonal. Urueña no es unipersonal, pero migró de guía a compañía, que ese es como el recorrido de las tipologías de guías en nuestro país. Aquí vemos un pajarito muy raro, porque esta es una especie casi endémica que se convirtió en endémica. O sea, la compartíamos con Ecuador y hay una historia que dicen que los ecuatorianos se los comieron todos. Y se han hecho varios estudios y los han buscado y no los han encontrado. Entonces pasó de casi endémica a endémica. ¿Qué palabra tenemos ahí, Caliche? No la alcanzo a ver, Sergio, no la alcanzo a ver. ¿Vero la ves? Vamos a ver si carga un segundito. Voy a... No, yo tampoco la veo bien. Yo voy a... Este tampoco se ve. Ya le voy a decir que esto? la estoy abriendo por otro lado. Un segundito. Listo. Cuéntenos de periquito y ya le digo. Este es el loro orejía amarillo, que tiene una Lágrimas. cosa muy singular. ¿Cómo dices? Lágrimas, lágrimas. Bueno, este lorito tiene una condición singular que se llama un género monotípico. Él se llama Ognorhynchus icterotis. Icterotis porque tiene el oído color oro, y Ognorhynchus es un género único, no hay sino solo Ognorhynchus en Colombia. Y es el lorito más grande después de las aras o los guacamayos. Tiene una condición muy singular este lorito, que lo considerábamos el loro de la palma de cera hasta hace unos 10 años aproximadamente, donde lo encontraron en la parte baja de Chingaza, en el municipio de Cubarral Meta, donde están anidando en la palma de Cubarro. Nos iba yendo la batería. ¿Por qué dice lágrimas aquí? Porque yo digo que el cenit de la observación, o de la guianza, perdón, es cuando la gente se va llorando. Si vos lográs que se vayan llorando, es lo máximo como guía, porque la gente dice, es uno de los mejores viajes de mi vida, qué gente tan querida, qué paseo tan espectacular. Pues hay que lograr hacerlos llorar, porque ahí vemos que logramos lo que muy poquita gente logra, y es mandarlos muy, muy emocionados para su país, lo que significa que van a volver. ¿Qué dice aquí, Caliche? Nada. Lágrimas otra vez. Lágrimas otra vez. Sí. Ah, bueno, entonces ahí les voy a contar de este pajarito. La gente cuando está empezando en las aves, desconoce que los pajaritos los colibríes van a las flores que les gusta según el tamaño del pico. O sea, este que tiene un piquito que le dicen como pico de cuña, que es de medio centímetro, es especialista de la familia Composite o Asteraceae. Verónica, tú sabes dime cómo es la flor de un girasol. ¿De qué tamaño? No, esa sí es grande. Esto es pico de tuna o pico de espina, creo que se llaman estos. En centímetros, más o menos, ¿cuánto puede medir la flor de un girasol? 20 centímetros, sí, por ahí 20. Eso, 20. yo siempre les pregunto cada que puedo eso, porque estás en un error. Imagínate. Ah, bueno, no, mentiras. Ay, la flor técnicamente es un Exactamente. chiquito.
Bueno, Lo que sí, tú sí. dices que mide 20 o 30 centímetros se llama la inflorescencia, que es como quien dice un racimo de flores, y la flor es cada uno de los punticos amarillos que están en el centro. Por eso este bichito tiene ese piquito tan pequeño. Y por eso el encífera o el pico de espada, que es especialista de la familia del maracuyá y de la curuba, tiene el pico de 13 centímetros, que es el colibrí que tiene el pico más grande. Esta es una de las garzas de nuestro país para contar una historia de lo que no debe hacer un guía. Un amigo mío, muy amigo, fue a una región muy nueva, contactó a unos personajes de la zona. El amigo mío se llama León, yo por eso lo pongo Lion ahí para poderme acordar, porque la filmina tiene un texto, es para yo acordarme de qué voy a hablar y no para leer o para que la gente lea. Entonces el amigo Lion fue a esa reserva y le aparecieron 2 o 3 muchachos con cámara que se supone que uno era el guía. Y Lion es fotógrafo profesional y ha sacado varios libros. Se fueron en un recorrido súper duro, unas faldas, las berracas, lodo como un demonio. Estos manes, ninguno ayudó al tipo que era lleno de equipos, con cámara profesional, con trípode, eso parecía un cazafantasmas. Se iban adelante los 3 tomando fotos, obstaculizando al señor, y para cerrar la tapa de la olla, los 3 cobraron por aparte que habían guiado. Entonces, ojo con esto. El guía puede tomar fotos, pero nunca obstaculizando a su cliente. Y porque van 3 personas, no hay motivo para que estén cobrando los 3. Se supone que uno de los 3 es el guía. Pues este león, que es una madre de Dios, les pagó a los 3, pero a mí me provocaba después asesinarlo. Apenas me contó que se dejó después de la atención tan pobre. Pero, ¿qué significa esto? Hay sitios de Colombia donde la guianza es totalmente empírica y la guianza es que la gente lo acompaña, pero no sabe ni cobrar, ni atender, ni nada. Entonces, por eso esta charla nos puede dar unos tips para el mejor desempeño de la atención de las personas en campo. Este es uno que me falta en los colibríes de Colombia, donde decimos que el guía tiene que ser MacGyver. Se tiene que salir de cualquier situación, por difícil que sea, de manera airosa. ¿Por qué? Porque a usted le están pagando esos personajes $500 por persona a día, son 6, o sea, están pagando una millonada, y cuando pagan una millonada no existen las disculpas, que es que llovió y se tapó la carretera, no, eso hay que pasarlo cargado por encima del derrumbe y al otro lado alguien que lo está esperando, y el de la buceta de malas tiene que dar la vuelta de no sé por dónde y aparecer en la finca por la noche con las maletas. Pero eso no existe ante esa cantidad de dinero, las disculpas. Entonces uno tiene que salir airoso de cualquier cosa que acontezca. Me acuerdo un tour que hicimos con Rock Jumpers hace muchos años y el invierno fue terrible. Entonces, para ver el oro y amarillo nos tocó subir caminando de Jardín hacia arriba, pero no había carretera, era caminando por un lodazal, que el lodo cubría totalmente la vía. ¿Qué dice aquí? En esta pollita. Mamacita, mamacita. Es que yo digo mamacita, ¿por qué? Porque el colombiano o la colombiana, ahora que hay muchas niñas guiando, no se pueden enamorar del cliente. Es bastante poco profesional el que tengan un enamorado en el viaje, pero no se ría. Porque es que el enamorado no puede ser romántico. Y eso sí nos pasa a muchos. Uno se enamora de X personaje porque ese man es un duro, tiene 8.500 especies vistas, las ve todas, tiene los últimos 6 de $3.500 y a uno le parece un héroe. Pero ese está pagando lo mismo que los otros. Entonces uno no se puede enamorar de ninguno porque es el más querido, porque es el más simpático, la más linda, la más hermosa, la más atenta. A todos hay que atenderlos por igual. Y, ojo aquí, una cosa que no sé si más adelante la vamos a decir, pero es mejor repetirla y no que se nos olvide. Todos tienen que ver lo mismo. O sea, si vamos a este humedal a ver el Pseudocolacteris acutipenis o Doradito lagunero, y 2 viejas se fueron a orinar y los otros 3 lo pueden ver porque salió, es mejor que los 5 se lo pierdan y no que 3 lo vean y 2 no, porque es un problema social insoportable durante el resto del tour. Entonces todos tienen que ver lo mismo. Por eso si alguien sale a hacer chichi, es mejor esperarlo y suspender la pajareada,
o si se está quedando atrás, o se paró a ver una orquídea, todos deben andar juntos. Y también, Caliche, te cuento, de las pesadillas grandes en la guianza es cuando vos llevas fotógrafos y pajarólogos juntos, porque los fotógrafos son adelante bregándole a meter ese zoom, quién sabe por dónde al pajarito y espantando las aves para que los de atrás no vean. Y los de atrás son buscando un machete para matar al fotógrafo silenciosamente. Entonces, eso también es un trabajo para el guía, mantener a raya los fotógrafos que vayan al mismo nivel de los pajarólogos. Muy típico, Sergio, que el fotógrafo siempre quiere llegar de primero para que no le espanten el ave. Exacto. Entonces quiere tener privilegios sobre los otros. Es un caso muy típico. Oh, y entonces el que va con el Zoom es el dueño de la compañía, lleva 40 años guiando, es multimillonario, y él se asusta porque un colombianito pelado le dice, ¿usted obedece o obedece? Entonces ahí es donde hay que marcar el liderazgo, porque no es el que más plata tenga, al que tenga más experiencia, usted tiene que ser un líder demostrado durante todo el recorrido, bastante sutil, pero marcar su liderazgo. Estos bichitos, que son unos fruteritos, siempre con dimorfismo sexual, es para hablar de que debemos ser mecánicos. ¿Por qué hay que ser mecánico? Porque ya termina usted remendando las botas con la seda dental o cosas así por el estilo, haciendo un chaleco con la bota de caucho, cosas bastante singulares que tocan durante los recorridos. Entonces hay que ser multitask y ojalá carguemos la navaja MacGyver que tiene los 50.000 usos para poder ayudar a reparar el trípode que tiene una llavecita que siempre se nos pierde y se afloja usualmente durante el recorrido. Aquí, ¿quién vemos? Mecenas. Y ese barranquero. El colibrí, cola de raqueta vero, no se ría que eso ya ha pasado, ¿cierto? Porque la ignorancia es sin fin. Entonces, tenemos uno de los colibricitos más lindos del país, que tiene un marcado dimorfismo sexual. Las colitas largas son una demostración del sexo masculino en los colibríes, más no en los barranqueros, que la gente los quiere confundir a veces. ¿Qué es mecenas? El que da plata. El guía tiene que procurar que sus pasajeros den propinas a la gente. Los extranjeros, en otras culturas, dar propina es un insulto. En nuestro país, la propina es la felicidad del viaje, porque el sueldo ya se lo gana usted haciendo lo que siempre hace. Pero entonces, si usted intenta que la gente le dé una propina a las señoras de la cocina, compren alguna cosa durante el recorrido, aunque ya cada vez compran menos por aquello del peso en el avión, pero hay que procurar que la gente haga un derrame económico más grande del normal en el tour. Cuando la gente, uno empieza a coquetear con unos turistas para venir al país, le preguntan qué llevo o qué no llevo. Entonces, como ellos ya tienen todo prepagado en el tour lo único que no cubre es las bebidas alcohólicas, las propinas y la lavada de la ropa en la mayoría de las compañías. Pero hay que decirle a la gente, lleve platica y lleve menudita para que no va de pronto a darle a todas las señoras de $100 porque qué pena. Aquí tenemos un pajarito de los 17 más amenazados de Colombia, el Dipagus weberi, que lo vimos con Rodrigo por allá en Anorí. No, en Anorí no, este lo vimos en Amalfi, creo que fue hace más años que un diablo. Está bastante amenazado por la destrucción de su hábitat. Porque hablo aquí de la nomenclatura, porque el guía tiene que conocer cómo son los cambios de la nomenclatura de las aves, sobre todo en latín, ¿cierto? Hace unos añitos, poquitos, por ahí 2 años, el género más abundante en Colombia era el género tángara, que habían 40 tángaras. Ahora, 11 de ellas son Stilnia y la tángara palmeri migró a otro género que no me acuerdo cuál es, pero eso hay que tenerlo muy al día para el caso de los artículos científicos o para poder hablar con propiedad con los turistas que vienen, que muchos de ellos son gente que lleva 1 año o 2 años estudiando la avifauna colombiana y conocen en profundidad hasta los más íntimos detalles de nuestra geografía y de nuestras aves.
¿Por qué digo yo que el guía debe ser nutricionista? Porque sus turistas no deben comer únicamente lo que en la cocina sirvan. Usted tiene que dirigir la comida de su gente. ¿Cómo es eso? En el desayuno y el almuerzo, más alta la proteína que el carbohidrato, porque los carbohidratos, en el momento de desdoblarse, producen sueño. Entonces usted se pega un desayuno de esos de campesino de zona cafetera, que trae arepa, tajadas, arroz, papita y una tostada con mantequilla y un huevito como de codorniz. Cuando usted acaba eso, usted sale de ahí como con ganas de llorar, con un sueño, usted no piensa en la hamaca y le esperan como 6 horas de solo pájaros. Entonces, el ideal es hacer lo opuesto, duro al carbohidrato en la comida y suave en las otras 2 comidas. Y la proteína, suave en la proteína en la comida, porque el desdoblamiento de la proteína en la comida quita el sueño. Entonces, si queremos matar a alguien, por ejemplo, sobre todo si es europeo, es una carne roja grande a la hora de la comida. Ese no amanece. O ni hablar de una bandeja paisa, que ya la mayoría de nosotros nos puede matar a cualquier hora. Entonces, ojo con esto que tenemos que fijarnos muy bien en la comida, en la limpieza, en el agua. Les voy a contar una que me pasó muy buena. Íbamos pasando por Puerto Berrío y la señora que manejaba la buseta nos dice: Sergio, hay un restaurante que todo el mundo está viniendo, tiene cuatro pisos y la gente desde la terraza pajarea sobre el río Magdalena porque el restaurante está en el muelle y es súper rico y dan mariscos. Fuimos, comimos y yo caí en un truco que nunca había caído y es tomar de la limonada que le dan a uno en esos restaurantes, porque esa limonada, como es gratis, es de agua de la llave. Pues cuando fui a pagar, bajé al primer piso y vi que estaban partiendo en el piso con un martillo oxidado el hielo. Yo creo que cuando me subí a la buseta ya tenía diarrea. Y no era pues del susto, era de la porquería de agua que me había tomado. Entonces, ojo a eso. Creo que el agua es una cosa súper sensible en los tours y tenemos que procurar que el agua siempre sea de botellón. Y otra con que caemos siempre en los tours es que el agua es de botellón, pero el hielo es de la llave. Entonces, otra vez, un daño de estómago para el guía o para su clientela. Esta me parece muy singular que se está viendo ahora, la de la palabra papi. Yo no sé cómo dirán en Medellín, aquí dicen guiso. En Cali dicen guavaloso, antiguamente decían lobo, pero esto es una palabra terrible que uno a su clientela, cuando son hispanoparlantes, esté hablando uno de papi o con usted con el conductor del camión o la buseta o el jeep tratándose de papi. Entonces uno siempre tiene que ser respetuoso, conservar la distancia. Es que a mí diciéndome el conductor del jeep papi sí me pone muy nervioso. Y aquí vemos de la familia Trogonidae, 11 trogones, 4 quetzales, casi todos con dimorfismo sexual, un trogón macho. Tal vez una de las familias más hermosas después de la familia Troquilidae, de la de los colibríes. Aquí vemos uno de los 21 endémicos de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sitio en Colombia donde hay más congregación de endémicos en el país. Y vamos a hablar un poquitico del playback, que eso es lo que hacen usualmente muchos guías, y ojalá cada vez menos. ¿Qué es el playback? Es repetir el canto del ave, ya sea de una grabación que uno traía, o graba usted el ave y repite el canto, con la idea de que el pajarito salga a ver quién está invadiendo el territorio y usted pueda observarlo o tomarle la foto. El playback es una situación bastante discutida casi que a nivel mundial, porque él causa alteraciones físicas y psicológicas grandes para el ave. O sea, para mí, lo único que se justifica un playback son los hardcore, que como dije, ya casi todos vinieron a Colombia. Entonces, ¿para qué vamos a estar llamando con grabadoras o con el teléfono un pajarito si la gente disfruta cualquier pajarito sin ser endémico exclusivamente? Y el terror del playback, ¿quién es? Los fotógrafos de las aves, que le ponen el canto al pajarito 200 veces a ver cuál es la foto que le va a salir buena. Entonces, ojo que esto es prohibido en parques nacionales y
mal utilizado es una pesadilla, o sea, se justifica en un rango mínimo que es del 10% de la pajarología mundial, que son los que vienen a ver X o Y especie y vienen con lista. Este es el Atlopetes melanocephalus y está perchadito en un chusque. Entonces esto es como el área subandina de la Sierra Nevada de Minca para arribita, como arribita de los cultivos de café, por allá 1600 más o menos. Es uno de los 55 citácidos que tiene Colombia. Colombia tiene 55 loritos, 5 de ellos endémicos. ¿Qué dice ahí? Pero tú que dominas el Punjabí. Ahí dice políglota. El guía en lo posible debe hablar otro idioma diferente al español. Yo conozco guías que viven nomás de su japonés o de su mandarín y guían en mandarín o en japonés a 800 millones de personas. Entonces debe hablar varios idiomas el personaje, que esto es una posibilidad económica. Yo creo que si uno en Estados Unidos habla inglés, ya con eso tiene trabajo, así sea para lavar un baño. Pero sin hablar inglés va a pasar trabajos. Aquí tenemos uno de los córvidos de nuestra Colombia, los Cyanocorax, que es TCC, la compañía esa de embalaje, ¿cierto? Porque digo que el guía debe ser experto en empaquetar, pero no empaquetar cajas. Debe ser experto en hacer paquetes para venderle a los turistas. Cuando uno empieza a coquetearle a unos turistas, uno lo primero que pregunta por WhatsApp o por correo electrónico es ¿cuántos días vienen? Entonces, venimos 2 semanas. Entonces, usted hace 3 tours para que la gente escoja y ahí es donde usted tiene que aprender a empaquetar, que son sitios. Por ejemplo, ¿qué no se debe hacer nunca? Repetir un ecosistema en la misma área. O sea, 2 cafetales en la margen occidental de la oriental. Ahí está robándole a la gente, porque son 2 sitios donde se ven las mismas aves, ¿cierto? No es lo mismo un cafetal en la cordillera oriental que un cafetal en la zona cafetera caldense o risaraldense o quindiana. Entonces tenemos que aprender a hacer recorridos. Por ejemplo, nunca estamos pajareando en la hora de actividad de las aves. ¿Cuándo es la hora de actividad de las aves? La primera mitad de la mañana y la segunda mitad de la tarde. ¿Qué dice Rodrigo? Salud. Entonces, hay que tener en cuenta eso para los recorridos. ¿Cuándo montamos en carro con los pajarólogos? Entre las 9 y las 3 o 4 de la tarde. Digamos, hay veces para los tours nos queda muy lejos para ir a Jardín. Jardín siempre es lejos de cualquier parte. Entonces tenemos que conocer dónde podemos echar una pajareadita al momento de oscurecer, donde tengamos algún endémico o una ave muy singular que no tengamos ya vista durante el tour. Por eso les hablaba que hay que ser como Baldor, llevar los números en la cabeza. Entonces cuando vos vas para Jardín, pasas por el bosque seco y por ahí que puedes ver muy Arcus apicalis, o puedes ver Thamnophilus multistriatus o Picumnus. Entonces tenés que tener muy claras las paradas, no son aleatorias. Vos ya sabes el sitio donde están parando, a ver qué especie, y tener claro que esa no la hemos visto o ya la vimos, y si vamos a parar o no vamos a parar. ¿Qué otra cosa no hacemos? Viajar en la noche. Entonces, por eso hay que aprender a empaquetar, a armar los tours de la mejor manera posible para que los transportes en el carro sean lo más cortico posibles, donde la gente visite la mayor cantidad de ecosistemas sin ser repetitivos. ¿Qué dicen en esta foto? Hay dos SS. Eso es otro de los 86 endémicos que tiene Colombia, ¿cierto? El Avia guturalis. Esa foto es de Don Rodrigo, ahorita vamos a hablar de eso. ¿Por qué pongo yo la SS? Por la seguridad. El tema más importante en la observación de aves es la seguridad de sus clientes. O sea, si nos dicen que está el águila arpía llegando a tal sitio y la tienen casi que amarrada y una pata y allá no es seguro, por allá no vamos. Porque ustedes saben que los tours en Colombia duran hasta 15 años entre el monte. Entonces, la seguridad es lo primordial antes que las aves. Aquí vamos a hablar un poquitico de la guianza según el SENA. Aquí vemos una tangarita alimentándose de la cecropia o el yarumo. Cada de esos deditos son como unos platanitos bastante llenos de azúcares
y hasta el oso de anteojos se alimenta de los yarumos. Arranca la savia y se alimenta del azúcar que tiene la savia, y tiene un mutualismo este yarumo. Los yarumos están llenos por dentro de unas hormiguitas que llaman hormiguitas aztecas, que son las que evitan que otros insectos se coman las hojitas. Entonces, ¿qué pasa con el SENA? El SENA tiene una especialización, de la cual yo soy coautor, de 880 horas para convertirse en guía para observación de aves. Pero el SENA nos hizo un golazo, y es que no es un curso abierto, es una especialización únicamente para tecnólogos en guianza turística. Entonces hemos venido desde hace tiempos, Carliche y Rodrigo, para que se pongan la pila, que yo sé que el director nacional del SENA es de Medellín, a ver si logramos hablar con este personaje para que el curso de guianza para observadores de aves no sea una especialización, sino que sea un curso aparte para que la gente pueda formalizarse un poquito y no vaya a pasar lo del amigo León, que 3 tipos le cobraron la guianza, no le cargaron nada y fuera de eso no le dejaron tomar fotos. Ya hicimos el contacto, Sergio, ya hicimos la primera teleconferencia y estamos avanzando muy bien en ese tema. Me invitan, porfa, para la próxima. Claro, con gusto. Aquí vemos otro de los endémicos de Colombia, el Bogotá Rail. Y hablamos del transporte. La gente que anda en el mundo de los pájaros necesita en promedio un asiento y medio por persona. Y ojalá ventana. Y si vamos en un transporte como una buseta o un microbús, hay que rotar los puestos de acuerdo a 2 cosas: a cada día y a la calidad del pajarólogo. Si los pajarólogos son muy hardcore, el guía va siempre adelante intentando meterle una nueva especie a la lista que lleva todo el tour. Y si la gente ya es más relajada, el guía va en la última banca, que es la más peregrina, y ellos, en cualquiera de las 2 posibilidades, si son expertos o son unos pajarólogos más aficionados, se deben estar rotando los puestos todos los días, intentando pues pasar por el puesto de adelante, que es el predilecto para los recorridos cuando hablamos pues, de tours de varios días. ¿Qué dice ahí atrás? Trotamundos. Trotamundos. Cuando la gente ya está como en el top de la guianza, ya son guías internacionales, la gente ya sale a guiar a otros países o sale a observar aves a otros países. No sé si ustedes vieron en estos días a Diego Calderón, que andaba por allá viendo pajaritos, creo que era en Costa Rica, y también ha ido a Nueva Guinea. Y muchos de los colombianos ya han salido a guiar a otros países por su gran habilidad, por su don de gentes, por su profesionalismo. No es por nada que el colombiano es una persona muy dedicada. De acuerdo que el general MacArthur decía que el mejor soldado que existía sobre la tierra era un soldado colombiano. Entonces, el colombiano para unas cosas es súper bueno y para otras cosas es un bandido, ¿cierto? Nunca se nos puede olvidar que somos un poquito difíciles porque la sangre que nos corre es de los bandidos españoles. Entonces, en el transporte tenemos que bregar a que la gente cambie de puesto todos los días, buscando el puestico de adelante sea para una pareja o una persona diferente todos los días. Hablemos de los equipos, Caliche, que ya vamos llegando como al final. Y ya vamos a cumplir 1 hora, Sergio. Cuando hablamos de un guía muy hardcore, los guías deben tener 2 de todo para un tour. Deben tener 2 binóculos, 2 grabadoras, 2 teléfonos inteligentes, uno de cada compañía en lo posible. ¿Qué es lo único que uno no lleva 2 telescopios? Porque uno siempre viaja con otra persona que también lleva telescopio, y si la compañía es una compañía hardcore, el telescopio es obligatorio para el guía líder y para el guía colombiano. Debe llevar varios láseres que siempre deben ser de color verde, pero los equipos deben ser 2. Las linternas usualmente deben ser 3. Una linterna de cabeza, una linternita que pasa desapercibida, que usted la lleva en el bolsillo, colgada al lado de la navaja, y la super linterna para salir a buscar los búhos, Dios no lo quiera, que para mí es la pesadilla más grande de la guianza. Uno bien cansado, levantado de las 3 o 4, para estar por ahí jodiendo con unos enfermos mentales, persiguiendo un búho a las 11 o 12 de la noche, para levantarse otra vez a las 3 o 4. Entonces, ¿qué hace uno ahí, Ibero? Que les den espaguetis por la noche, para cuando acaben de comer, salgan desmayados para la cama y les mata uno la gana de ir a ver búhos.
Entonces, aquí vemos una familia de pisingos, pero aquí les quiero contar que casi todas las fotos que vimos en esta presentación son, para mi modo de ver, de uno de los 3 mejores fotógrafos de aves de Colombia, que es el señor Rodrigo Gaviria Obregón, que ahora está, no sé por qué perdí la foto del libro, perdón, se perdió una fotico en este momento. Rodrigo ha sacado 2 libros de aves, ahora hay un segundo libro que la carátula es el águila arpía. Este libro vale 120.000 pesos y Rodrigo ahora les va a dar el correo electrónico porque aquí por algún motivo se perdió una filminita que le había hecho. ¿Qué preguntas tenemos hasta aquí? Ya te voy a leer las preguntitas que las tengo aquí guardaditas. Ha tenido mucha acogida, o sea, hay 230 personas conectadas en este momento en Facebook Live. Acuérdense que esta charla queda grabada y la pueden ver en cualquier momento. Mañana se sube a YouTube, entonces les queda ahí para la posteridad porque está muy interesante, de verdad que wow. Entonces, voy a leerlas. Pero tú eres el juicio más importante de todas estas personas porque tú eres la única persona seria que hay en esa mesa. Por ahora, por ahora. Serio, son más de 200 que hay ahí escuchándolo, doctor. Sí, muchísima gente, muy chévere porque nos salió bien el streaming porque la vez pasada habíamos tenido problemas, pero siempre se solucionan y por una u otra parte salimos transmitiendo. Bueno, las preguntitas. ¿Cómo se empieza entonces en la guianza y cómo se empiezan a identificar los senderos? ¿Cómo se empieza en la guianza? Uno hay cosas que aprende y cosas que son innatas. Usted no aprende a ver y no aprende a oír. Cuando yo hago un curso para guías, yo les doy binóculos y los saco a caminar 5 minutos. En los 5 minutos usted ya ve que hay unos que son blindados, no les va a entrar nunca nada. Eso no sirven para guías. Eso sirven para que le carguen el telescopio al profe, por ejemplo. Obviamente pagándoles, que eso es otro oficio que yo hago a veces. Yo cargo telescopio porque es obligación, pero nunca lo cargo yo. Ojo, siquiera llegamos a ese punto. Cargar un telescopio es una cosa súper peligrosa para un guía, porque mientras usted lo para y le abre las paticas 70 veces en el día, perdió 40 especies. Entonces es mejor un muchachito, una muchachita bien querido al lado suyo cargando ese telescopio que se ganó una platica que no tenía pensada y usted evita pues tener este peligro. Entonces usted empieza primero con que usted tiene habilidades. Usted tiene buen ojo, buen oído y ojalá buena memoria. Y ahí empieza usted el transcurrir de muchos de los que hemos hecho a dominar perfectamente las aves de su región, de su finca, de su reserva, y ya por su conocimiento empieza usted ya a migrar a otras zonas hasta que se vuelve guía nacional. Y si de pronto aprende a hablar inglés, ya se vuelve guía líder. Y si usted es buen guía, habla inglés y es avispadito, se vuelve dueño de una compañía. Serio, te voy a sugerir que dejes de compartir ya la pantalla, si no vas a volverte alguna foto y ahí nos vemos ya en pantalla más grande. Perfecto. Pueden ver perfectamente. Gracias. Listo, bueno. ¿Se puede llegar a ser guía de aves, pues a empezar sin tener mucha experiencia en aves? Claro, como lo vimos anteriormente, si tú tienes buena memoria, buen ojo y buen oído, tienes la posibilidad de volverte un guía. Lo que primero necesita esto es pasión, porque a mí me tocó, por ejemplo, con Rodrigo y con los de la pesada, que todo el mundo nos veía muy divertidos y quería salir con nosotros. No hay nada peor que salir con unos enfermos mentales de noche a noche a ver pájaros a toda hora, con una señora que tiene unos tenis de tela y que tiene los pies en carne viva porque nunca ha caminado 16 horas. Entonces, esto requiere de una pasión enfermiza, un buen ojo, una buena memoria y no hablamos en ningún momento de dónde gente, pero hay que ser queridito para que la gente se emocione con el guía. Sergio, pero hay un tema importante ahí, aprovecho, y es que la pregunta en particular es, tenemos que saber algo de aves, es decir, no nos podemos poner a guiar gente sin saber de aves, porque estamos jugando con la credibilidad de quien sí se ha gastado mucho tiempo aprendiendo y se van a ir con una mala imagen y la van a replicar y realmente... Caliche, te voy a contar, como todo en Colombia, sí, pero no. Hay sitios como por ejemplo en el cañón de Río Claro, donde yo he contratado a un man que fue paraco para que me guíe. No tienen ni idea de pájaros, pero como es un man del monte, ese man sí sabe, lo conocen en la zona
yo digo, si el guía suyo viene en tenis y sin machete, usted lo que tiene es una novia. Entonces, el hombre tiene que tener boticas y machete, así no sepa de pájaros. Entonces, usted puede Totalmente de tener... acuerdo. Al que me refiero es que no nos vendamos como guías de aves. Está bien, Caliche, véndase me como parece guía para el terreno, para guiarlo, para llevarlo por el terreno, porque es el conocedor del terreno. Eso es un espectacular. valor agregado grande. Eso, una cosa. Y otra que dicen que en la finca tenemos observación de aves y no tienen absolutamente nada preparado. Eso es una cosa, me parece valiosísima, que tenemos que ser muy sinceros en lo que tenemos. No es porque no saber de aves es un pecado. No, no. Si usted me dice, yo no sé, yo quedo feliz porque le puedo enseñar mucho. Pero si usted empieza a creer que sabe y empieza a enredar la gente, ahí llegamos a un punto que no tratamos. En la guianza usted tiene que ser profundamente sincero y no se puede equivocar. A usted no le están pagando para que adivinen, le están pagando para que se equivoque. En el momento que usted se equivoque, su gente pierde la credibilidad en usted y le van a estirar trompa los próximos 14 días porque usted es un pendejo. En cambio, si usted dice, yo no sé o no estoy seguro, la gente dice, bueno, este man es muy sincero, no alcanza a ver. Porque ¿qué pasa en estos tours? Vos tenés, como los guías de ahora, 25 años. En ese tour viene un señor que lleva 30 años viendo pájaros, o sea, sabe más que él 30 veces. Y vos inventás y el hombre te saca de la duda. Ahora voy a complementar lo de los equipos. Los guías deben tener en lo posible binóculos 10 por 45 o por 50, que son los binóculos más potentes. Los binóculos se miden por el close focus, la menor distancia donde el binóculo enfoca. Si vos lográs verte los cordones de los zapatos, ya estás hablando de $800 como mínimo, ¿cierto? Un binóculo no enfoca fácilmente a esa distancia, pero tenés que tener un binóculo potente y ojalá un binóculo lo mejor posible, porque ellos sí llegan siempre con un binóculo Zeiss, Swarovski, Leica o Nikon Edge de $2000. No llegan pues con los Celestron de $170, no. Entonces tenemos que tener en lo posible un binóculo de primera línea. ¿Qué otra pregunta? Bueno, pero ahí para complementar, otra cosita pues de los binóculos, que mucha gente cree que por muy potentes si se compran de los que son para la astronomía. Entonces también como saber Pero eso cuáles es son súper los... importante. Los binóculos para observar aves los venden para observar aves. Uno los puede utilizar de pronto para mirar las vecinas o algo así, pero cuando los compró son para observar aves. Los binóculos para observar aves son 7, 8 o 10 y el segundo número debe ser 4 a 5 veces el primero por norma. Entonces el binóculo más potente es 10 por 50 y el binóculo ideal para los guías es 10 por 45, 10 por 50 para que sea enfocable cerquita es bastante costoso. Los binóculos 7 son de muy poca profundidad, pero las aves se encuentran muy rápido. Entonces yo nunca hablo de 7, sino 8 para la clientela y 10 para el guía. A uno llevarle ya una ventajita. Entonces si usted en su finca, por ejemplo, Rodrigo va a montar una observación de aves, debe mantener unos binóculos que soporten la niebla, que sean llenos de nitrógeno, binóculos de $136 mínimo, pero los compras 8 por 45 y al guía si le metes unos 10 por 50, para que el hombre vaya ganando un poquito de entrada. ¿Qué otra pregunta tenemos? Bueno, para no tener imprevistos o problemas en la guianza, ¿se debe organizar o ir antes a hacer el recorrido? Pues uno como guía va antes a hacer el recorrido y llega ya con la experiencia o uno puede tirarse como a... Nunca vamos a un sitio que no conocemos, nunca, porque puedes pasar, en Colombia pasa cualquier cosa. Con Rodrigo nos pasó una vez, fuimos a un sitio a observar aves y no había bosque. Hágame pues esa. En 6 meses tumbaron el bosque, había un potrero. Entonces, uno tiene que ir, y otra cosa, tiene que llamar, ojalá la semana anterior, porque como en Colombia existe lo que se llama el desorden público, por ejemplo, es triste decirlo, pero ahora lo que son la parte alta del Quindío, del Valle, está podrido otra vez, del Cauca ni hablar. Entonces hay que estar uno dateado de qué está aconteciendo en qué zona, porque de pronto las vacaciones se alargan. Y si son con otros públicos, que no es solo uno, peor, porque así como decía Caliche, uno está jugando es con la fama del país, que lleguen a ser, que pues aquí lo llorarán algunos, pero que lleguen un extranjero sí la cosa es grave. Listo. ¿Cómo se detectan áreas o zonas aptas para el avistamiento? ¿Por el clima, la altura, la vegetación? ¿Cómo fue la palabra? ¿Cómo sé qué? Detectan áreas, como que uno diga, por aquí es, pues por aquí deben haber muchas aves.
Eso lo mejor es tener una persona experta, estudiar el libro, no hemos hablado de eso, la materia prima de la observación de aves es el libro, no es el binóculo. Cuando tú tienes un libro, el libro te dice cuáles son las endémicas, las casi endémicas, las amenazadas, las migratorias boreales, las australes, las que aparecieron raramente, como 2 especies de pingüinos que hay en Colombia registrados, que no sé quién los vio. El libro dice a qué altura se ven, en qué cordillera se ven, cómo canta. Si el libro es como el de Hilty, que ha sido considerado uno de los mejores libros del mundo, describe cada especie, cómo es el tamaño, el color, cómo canta, a quién se parece, a qué altura del bosque se encuentra. Entonces uno puede desde antes aprender con el libro, ¿cierto? O sea, y si no tiene libro, lo que yo le sugiero a la gente es que contrate una persona así como Sergio, como Rodrigo, que conocen bastantico, y vaya y le levante una guía de las aves de la zona, y con esa guía, uno le hace una lista comentada donde dice, usted tiene tales endémicas, tales casi endémicas, pero usted no necesita ese, porque usted tiene el doradito lagunero, que es supremamente raro y amenazado de extinción. Usted solamente con ese bicho puede vivir. Lo mismo en los bebederos de los colibríes. Si usted tiene un colibrí muy raro que llega al bebedero, usted ya con eso está ganado. No tiene que tener 25 especies como el caso de Leonor allá en la subida de la Vega para arribita, que se me olvida en este momento, el Jardín Encantado. ¿Qué otra pregunta? ¿Por qué usan un láser verde y si es recomendable? Los láseres son súper recomendables. Lo que no está recomendado es tocar el ave con el haz de luz. Y es verde porque es un color un poquito menos detectable que el rojo. Y vienen de diferentes capacidades. Uno, como quien dice, para señalar en las conferencias, que vale $30, o láseres de 10 kilómetros, avanzan 10 kilómetros y valen $200. Pero los guías profesionales cargan 2 o 3 diferentes de diferente intensidad. Entonces, ¿qué hace uno? Eso, el láser partió la pajarología mundial. ¿Cómo se observaba a veces hace 15 años? El guía mostraba cada pajarito en el telescopio y los zánganos hacían fila y así era cada especie. Ahorita es con el láser, allá estamos viendo a fulanito de tal. Vemos, ¿saben qué me pasó a mí? Que yo abrí una presentación diferente y me faltó una filmina que decía lectura. De las cosas más importantes que tiene que hacer un guía es leer su público. ¿Cómo es leer su público? Uno va al Nevado del Ruiz, me da pesar porque si no son alumnos míos, son compañeros míos, y hablan como unos loros, y hablan, y hablan, y hablan, y usted le va a pesar matarlo porque es amigo suyo. Pero uno tiene que leer el público, porque hay gente neurótica como Rodrigo que no le gusta que el guía le hable, sino que le cuente por ahí dónde está el colibricito para tomarle la foto, y no más. Así soy yo más o menos. Entonces, uno tiene que leer su público. Hay gente que así le esté pagando a uno para guiarlo, no le está pagando para que le hable durante todo el recorrido. Hay gente que quiere que le diga a usted qué especie está viendo, o gente que solamente quiere que usted se lo señale y él lo identifique. Pero eso está como en lo primero que usted tiene que llegar a conocer en su público, así sea una salida de un día, pero no como leyendo un guión a todo el mundo repitiéndole lo mismo, ¿no? ¿Qué otra pregunta tienes? ¿Qué especies son de mayor relevancia en un tour? ¿Endémicas, amenazadas o migratorios? Pues eso depende. Usted puede tener una migratoria que sea de súper interés. Yo he tenido la experiencia muy grata de ver norteamericanos conociendo una migratoria norteamericana por primera vez, ¿cierto? Porque los pajaritos llegan a la costa este o a la costa oeste y el señor vive en la costa contraria y vino y lo conoció aquí en una reserva en el bosque de niebla. Lo primero es que conozca cuáles son las endémicas, las casi endémicas, las migratorias que hay en su zona. Eso es lo que usted tiene que hacer en el primero. Y lo segundo, ¿qué tipo de público tiene usted? Acuérdese de lo que yo les contaba de bichero. Si la gente es un pajarólogo relajado, que goza con cualquier cosa, ¿usted para qué se va a matar sacando un tapaculos? Si el tipo le da lo mismo, ese pajarito, café tan feo, que lo único que es que repite y repite el canto. Es mejor mostrarle un colibricito bien bonito que perder tiempo uno arrodillado un rato mostrando un ratón bien raro y bien feito como es un tapaculo. Listo. ¿Qué telescopios recomiendas para iniciar en la observación de aves? Eso va de acuerdo al bolsillo, ¿cierto? Los telescopios con un binóculo bueno son obsoletos. O sea, un binóculo de primera generación como un Zeiss, un Leica, un Swarovski, bueno, ve mejor que el 95% de los telescopios. ¿Cuál es el único telescopio mejor que ese? Un telescopio que sea Zeiss, Leica o Swarovski.
¿Cuáles son esos telescopios? Son los que se llaman Field Scope. Ahora también estamos vendiendo en Colombia los Vortex, son muy buenos también. Lo que tenemos que ver es que son este tipo de telescopios y no los telescopios de mirar las estrellas. Perfecto. Listo. Y la última es cómo encontrar esas oportunidades o si hay voluntariados de trabajar como ayudante, así sea cargándote el telescopio. Eso se llama las redes sociales. Hay que estar en las redes sociales metido a toda hora para ver la gente qué es lo que está haciendo. Y otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, con Rodrigo, que lo va por allá riéndose, es hacer voluntariados allá en Torre la Vega y que Rodrigo tenga un muchacho, una pareja de muchachos o muchachas que estén allá 1 o 2 semanas y él los devuelva ya afilados en las aves del Magdalena Medio, pero ellos tienen que pagar. Después le tienen que mostrar aves singulares de su sitio donde ellos viven. O sea, que sea un cambio de especie. No es que Rodrigo les va a cobrar la comida y la dormida y monta un negocio, no. Ellos tienen que pagar también con pájaros en lo posible. Como una pasantía. Ah, no, me Una voy a pasantía, inscribir. exactamente. Yo las ilustro el Ara Catalina, pues. No, súper, estuvo súper bacana la charla, ya no hay más preguntitas, pero estuvo, pues hay más de 200 personas conectadas, eso es un récord muy grande y estuvo muy, muy interesante, de verdad que a mí me gustó muchísimo, está súper bacano todo lo que hablaste. Me alegra muchísimo, tú eres mi público principal, porque hay una gente muy poco seria detrás. Pero fue muy rico y yo tengo una característica muy singular, es que yo amo dar a conocer lo que llevo 25 años aprendiéndole a Rodrigo y estar a conocer lo que hemos visto recorriendo Colombia de cabo a rabo y que la gente vea que yo siempre hablo en cifras porque yo digo que lo que más vende es el morbo, ¿cierto? Entonces el pajarito más chiquito, el más grande, el más veloz, el más colorido. Entonces antes de Uribe venían 2 compañías a Colombia de turismo de observación de aves con 5 personas cada uno, Jürgen Beckers y Carl Downing. Eran los únicos que venían a Colombia. Ahora hay 50 compañías con más de 200 tours y vienen miles de personas cada año. Eso fruto de una labor bastante rara en Colombia, que es el triunfo de la labor interinstitucional de la parte civil nuestra y el Estado que ha creído en nosotros. Súper, Bien, trae un Sergio. saludito también de Paul Betancourt y una pregunta, pero esa pregunta de Paul no la voy a leer. Discriminación. Decirle que me motilé. Sergio, muchísimas gracias, hombre. Muy amena tu charla, espectacular. Creo que los comentarios así lo dicen. La pasión que tenés, la dedicación, la experiencia. Siempre es un placer tenerte en este tipo de charlas. Seguramente te invitaremos nuevamente para que nos amplíes otros temas con toda esa experiencia que tienes. Quisiera dar unos mensajitos finales para quienes nos están escuchando, muy, muy cortos. Primero es que para los socios que nos están escuchando, recuerden que nuestra Asamblea General Ordinaria es el marzo 18. Quienes no se hayan puesto al día con sus membresías, con sus anualidades, por favor háganlo para que puedan gozar de todos los privilegios de voz y voto en la Asamblea. Para los que no son socios, los invitamos a asociarse también. Este es un ambiente muy chévere, gente muy cordial. Hay muchísimo que disfrutar aquí en comunidad, de manera que bienvenidos todos. Hemos estado publicando por ahí la información, pero si algo, el teléfono 310-829-7185 está siempre disponible para cualquier inquietud. Tercero es, bueno, hicimos una preventa en estos días de la guía de Miles McMullen. Excelente nos fue. Muchísimas gracias a todos los que ya hicieron su compra y estaremos pues listos pronto a enviarles las unidades. Vero está en este momento esperando también otros candidatos para su curso de ilustración. Ella es magnífica ilustradora, es una artista espectacular. Apúntense ahora, aún hay tiempo ahí, Vero, ¿verdad? Empieza el sábado. Empieza el sábado, pero pues está muy bueno. 2 cupitos, bueno, ocúpenlos rápido porque, mejor dicho, es espectacular ese curso. Y lo otro es que los esperamos en 15 días en nuestra siguiente presentación. Recuerden que tenemos 2, la de Pajareros Coquitos, que es el segundo jueves de cada mes, y esta que es la oficial del asado, que es el último jueves de cada mes. La próxima va a ser espectacular. Tenemos también unos invitados maravillosos. Va a ser jardines para traer aves. Es un tema espectacular que nos han pedido mucho y está muy, muy chévere también esa charla. De manera que bienvenidos. Y bueno, no sé si quieres ahí, Rodrigo, terminar, dar algún mensaje para que vayamos ya cerrando esta noche maravillosa.
Bueno, muchas gracias a todos a los presentes. Yo la verdad que estoy Rodrigo, emocionado ¿me de estar escuchaste? aquí. Sí, ¿me estás escuchando, Carlos? Sí, te estamos Eh, escuchando. vale, bueno. La verdad que yo quiero agradecer a Sergio Campo, pues mi amigo de hace más de 30 años, que llevamos juntos en este mundo de las aves, a Carlos Iván Restrepo, nuestro nuevo director ejecutivo de la SAO, a Verónica Lalinde, que es nuestra diseñadora y organizadora de estos eventos, y a todos Supernumerario. ustedes, y a todos ustedes por estar aquí, por estar acompañándonos en estas charlas de la SAO. Realmente yo les agradezco desde lo más profundo de mi corazón de estar aquí con nosotros. Tenemos muchas expectativas para este año. Esperemos pues que esta vacuna funcione para que podamos volvernos a abrazar en nuestras salidas de campo. Y bueno, de momento seguiremos así. Tenemos unos planes maravillosos para el Festival de Aves de Medellín. Tenemos ahora el proyecto que ya les dije al principio de sacar un nuevo libro con el área metropolitana y tenemos muchos otros proyectos que ojalá podamos sacar adelante. Así que sigamos vinculados, sigamos en este mundo de las aves, sigamos invitando a muchos amigos. Recuerden, vincúlense al asado para que ustedes puedan tener su carnet del asado y que con ese carnet puedan tener acceso a los descuentos que ofrece el asado en reservas, en libros y en muchas otras cosas que tenemos de aquí en adelante digamos, por resolver, porque tenemos muchas contactos, pero bueno, con esta pandemia nos han tenido con los brazos cruzados, entre comillas. De hecho, Bueno, Rodrigo, hemos hecho un esfuerzo muy grande y gracias a ti por aceptarlo, por mantener unas anualidades, unas membresías muy baratas. Realmente es que hacerse socio de las aves es demasiado barato. Por 50.000 pesos, pues la anualidad, se hace uno socio, menos de 5.000 pesos al mes, pues eso es increíble para aprovechar todo lo que nos ofrece la asociación. Estudiantes, 20.000 pesos, mejor dicho, es increíble. Bienvenidos todos los estudiantes y familias 100.000 pesos, imagínense. Entonces es un beneficio muy grande y bueno, los queremos tener a todos acá con nosotros porque como ya pues han visto los espacios enlazados que estamos creando son muy engrandecedores. Bienvenidos bueno, todos. última cosa, ustedes saben que nosotros hemos en estos días apoyado al Hotel El Almejal en Bahía Solano para una salida de campo, la primera que vamos a hacer, pero no es organizada por la SAO, es organizada por la SAO, perdón, por el Almejal, apoyada por la SAO. Entonces ahora el 19 de marzo vamos a hacer esa salida al Almejal. Yo personalmente voy a ir apoyando al equipo y haciendo las salidas de campo, que es un lugar absolutamente maravilloso. Y de ahí algunos de los que vamos a ir, nos vamos a ir para el Jardín Botánico del Pacífico, porque hay una cosa que pocas veces sucede en el mundo entero, oiga, en el mundo entero, es tener un nido de águila arpía con su pichón y a 500 metros está un nido de Spizaetus ornatus con huevo. Están los dos en este momento. Esto es una locura poder ver eso. Entonces, la gente que tenga la oportunidad de ir a ver eso, yo te digo, hay mucha gente que viaja miles de kilómetros, paga una millonada de plata para ir a ver una águila arpía. Y esto es una oportunidad única. Yo le digo, yo no estoy ganando nada por esto, pero lo digo porque es que a mí me costó 15 años detrás de una águila arpía para poderla ver. Y en este momento está nidando en Colombia, aquí en Vallesolano. Ojalá pudieran todos ustedes, los que se inician en este mundo de las aves, ir a verla. Bueno, sin ser más, yo me despido. Muchas gracias por haber estado acompañándonos, a Carlos Iván Restrepo, a Verónica Lalinde, muchas gracias, y a mi gran amigo Sergio Campo, que a pesar de que a veces peleamos y nos jalamos los pelos, pues los poquitos que nos quedan, pero verdad que realmente lo aprecio porque es un gran conocedor, ha sido un gran bastión para los pájaros en Colombia. Y bueno, seguimos todos aportando nuestro granito de arena para que este mundo fascinante de las aves siga creciendo, porque como ustedes vieron el cucarachero de este año, perdón, de este mes, que recién lo publicamos,
Recuerden, ver pájaros es sanador. Aumenta los niveles de endorfinas, baja el estrés y aumenta nuestro nivel de felicidad. Entonces, los invito a este mundo de las aves porque todos vamos a ser más felices si nos dedicamos a observar y a abrazar este mundo tan maravilloso que es la naturaleza que nos rodea. Una feliz noche para todos y bueno, los esperamos en la próxima charla, como les dijo Carlos, en 15 días.